Hola, esto es real. En Israel, una cueva funeraria intacta de hace 3.300 años con armas y recipientes. Es la cueva. Han encontrado recipientes, han encontrado armas hace 3.300 años, es decir, en el año 1300 antes de Cristo, lo cual sería la época de los jueces de Israel. Han encontrado esto, justamente de esa época. Esta es una cueva funeraria hallada en Palmajim, en Israel. ¿Cómo fue que lo encontraron? Bueno, cuando el brazo de la excavadora mecánica empezó a agradar el suelo, se abrió un espacio inesperado, un salto en el pasado. Rápidamente los arqueólogos se acercaron hasta el sitio y descendieron a través de una escalera a una cueva que parecía una cápsula del tiempo. Aquí está acá. En su interior descubrieron docenas de recipientes y cerámicos, que es lo que ves acá, y otros objetos de bronce intactos desde hace unos 3.300 años. Esto es de la edad de bronce. Sí, la edad de bronce. Justamente es después del Éxodo y antes de la monarquía. La monarquía de Israel aparece durante la edad de hierro. Y los israelitas se van de Egipto durante la edad de bronce. O sea, van todo ese transcurso, que es justamente el final de la edad de bronce, es aquella época en la cual los hebreos regresan a la tierra prometida. Año 1300 antes de Cristo. Los regresan en el año 1490, creo. 1490 regresan. Bueno, sí, por ahí va. El hallazgo es excepcional, es único, es sorprendente. Es de una cueva funeraria que se remonta a la época de Ramsés II. Ya hemos visto ya en otros videos de Real y Política que los hebreos se van en la época de Amenofis III. Sí, en la época de Amenofis. ¿Sí? Sucede que el Amenofis es de la dinastía 18. Esta cueva es coetánea con la dinastía 19. En esta época, esto era territorio egipcio, o prácticamente un protectorado egipcio. Muchos varones egipcios no le prestaban mucha atención a establecer eh, gobernadores en esta zona. Más bien hacían trato con, con las monarquías locales. ¿Sabes? Que cuando los egipcios decían que sus territorios se extendían hasta tal lugar, era porque sus mercaderes podían llegar hasta tal lugar. Eso significaba, podían ir hasta tal lugar. O sea, cuando decían que sus territorios se extendieron hasta la tierra de Pum, o sea, la zona de Abisinia, Etiopía, o el cuerno de África, como le dicen, lo que están diciendo es que sus mercancías, sus mercaderes, llegaban hasta ahí a comerciar, ¿no? Y comerciaban pues con sus bienes y todo, ¿no? Entonces, hacían creer que eso era tributo, no, no era tributo, era comercio. La pregunta es si lo mismo habrá pasado aquí con Israel, si también era territorio de ellos o simplemente era el lugar donde podían llegar sus comerciantes hasta a intercambiar sus productos, ¿no? Estos comerciantes venían pues iban hasta esos lugares como agentes comerciales, o sea, como funcionarios públicos. Entonces, bueno, iban como funcionarios públicos y de paso también podían hacer su negocio particular. Pero primero tenían que hacer los negocios para el templo, para el faraón y para los sacerdotes, primero, ¿no? O sea, conseguir el incienso, la mirra, las turquesas y todo eso, ¿no? Después ya ellos hacían sus propios negocios. Bueno, entonces, eso era, ¿no? Entonces, este es del tiempo de Ramsés segundo. Es el faraón asociado con el éxodo bíblico de Egipto, que como hemos visto acá, Ramsés segundo no sería ese faraón, sería otro, que sería Amenhotep III. Pero pues, de eso también hemos hablado aquí. Pero ¿por qué lo asocian? Bueno, quizás porque han visto muchas películas, muchas películas de Semana Santa, entonces ahí aparece pues Ramsés, ¿no? Además es el más conocido, así que su nombre suena para hacer una película, entonces dice Ramsés. Pero si vemos el tiempo, analizamos los tiempos, no es este Ramsés de la dinastía 19, sino sería Amenhotep de la dinastía 18, porque en esa época también hubo un gran programa de obras de construcción, que justamente el contexto en el cual los hebreos eh, se vuelven disidentes y deciden salir de Egipto. Entonces, este lugar se ha registrado durante una obra de urbanización en un parque nacional de la playa de Palmajim. Esto está en la costa mediterránea de Israel. ¿No? Estaban haciendo unos edificios
para departamento, y encontraron esto. Esto, ¿no? Bueno, quizás sea hebreo, quizás no, quizás sea filisteo. Esto estaba en la costa de Israel, está en la costa. Bueno, entonces ahí han encontrado pues vasijas de cerámica intactas, otras hechas de bronce, ¿m? De bronce. eh, Han encontrado armas antiguas, enterradas tal y como habían sido depositadas. O sea, está intacto. No lo han guaqueado, no lo han guaqueado, no lo han profanado. Así que los arqueólogos tienen todo el registro ahí para investigar. Ya hemos visto cómo hacen los registros. Eh, Allí en esos tarrones sacan muestras, ¿no? Sacan unas muestras, fitolitos, ¿no? Muestras, y pueden saber de qué estaban, qué sustancia estaba conteniendo esos jarrones. Lo pueden saber, pueden hacer más pruebas, que ahora la ciencia pues ha avanzado bastante. ¿No? No mucho como para lo que nos han hecho creer con la falsa plaga, ¿no? No mucho, pero ha avanzado. La cavidad pues tiene forma cuadrada, cuenta con un pilar central. Las vasijas, que son comunes en esta región, se han documentado en la misma posición que fueron colocadas durante las ceremonias funerarias que allí tuvieron lugar alrededor del siglo XIII a.C. Los recipientes actuaban como ofrendas en la creencia de que acompañarían al difunto en el más allá. Acá hay otra imagen del interior de la cueva. Ahí puedes ver la escalera. Ahí está el agujero, la entrada. ¿No? Justamente es una cueva, ¿no? Estaban haciendo los departamentos, estaban haciendo la construcción y ¡pac! Se abrió ese hueco, que es justamente la entrada. Y abajo había todo una situación fúnebre, ¿no? Pero ¿dónde estará el cuerpo? Bueno, recién lo acaban de encontrar, ¿no? En la cueva. Ahora van a haber más investigaciones sobre esto, ¿no? Bueno, esto es un descubrimiento único. Pues estamos ante el suelo de una cueva con recipientes intactos durante 3.300 años, desde finales de la Edad de Bronce y aproximadamente de la época de Ramsés II. El hecho de que este sitio, ¿no? De que este sitio quedase sellado y no fuese saqueado, va a permitir emplear métodos científicos modernos para recuperar la información de los objetos y de los vestigios, así como de los restos orgánicos que no son identificables a simple vista. La cavidad puede proporcionar pues una imagen completa de las costumbres funerarias de finales de la Edad de Bronce. La mayoría de este material recuperado en el yacimiento son vasijas de cerámica, cuencos de diferentes tamaños, cálices con patas pintados de rojo y ánforas para el almacenamiento. Son procedentes de lugares de la costa libanesa, como Tiro o Sidón, o sea, son cananeos. O sea, esto es algo cananeo. Los filisteos, claro, debe ser cananeo, porque los filisteos llegan, ¿cuándo llegan? Llegan unos 200 años después. Sí, los filisteos llegan 200 años después de esta tumba, de que se instaura esta tumba, ¿no? De que se lacra esta tumba, 200 años después. O sea, esto debe ser, pues, evidentemente cananeo. Ahora, ¿qué queda de los filisteos en la actualidad? Bueno, queda un rastro genético, pero no llegaron tantos europeos, porque los filisteos eran de origen europeo. La palabra Goliat era como decir Juan entre los filisteos, un nombre bastante común. Entonces, ellos eran de origen europeo. Cuando llegaron a esta zona, 200 años después, crearon sus ciudades, ¿no? Una pentápolis filistea. Y después, como no llegaron en un número suficiente como para imponerse, pero llegaron, o sea, llegaron y crearon sus reinos, pero genéticamente terminaron disueltos en la población local. Sí, genéticamente terminaron disueltos en la población local, ¿no? Y después fueron sojuzgados y disueltos prácticamente, sus unidades políticas fueron disueltas por los babilónicos, los babilonios de Nabucodonosor, ¿no? Y desde ahí, pues, fue disuelto racial y culturalmente en la zona esa presencia europea que eran los filisteos. Eso pasó. Entonces, ¿qué rastro hay? Hay un rastro genético nada más, pero no hay no es que los filisteos llegaron y suplantaron todo, ¿no? Y se justapusieron en toda la cultura local, no. O sea, trajeron a sus dioses y todo, ¿no? Pero al final, este, lo que viene después parece que no, ya no queda mucho rastro de los filisteos. Ya no queda mucho rastro, porque la gente fue absorbida por la población local.
los filisteos. Y al final simplemente constituyeron un aporte a la zona. Los filisteos fue eso, un aporte, ¿no? Pero antes de ellos existió esto, los cananitas. Esto es full cananita, ¿no? Full fenicio, de Tiro, de Sidón, ahí en la costa de Israel. Entonces, acá hay lugares, son artículos de lugares de la costa libanesa, del actual Líbano, ¿no? Tiro, Sidón. También se han localizado piezas del mismo material moldeadas en Chipre, así como ollas de cocina, lámparas y puntas de flecha o lanza de bronce, o puntas de lanza de bronce. Bueno, los objetos muestran el estatus de la gente que estaba enterrada ahí, o de la gente que los enterró. El hecho de que estas personas fueran sepultadas con armas, incluyendo flechas completas, muestra que quizás fueron guerreros o guardias en los barcos, lo cual podría explicar cómo obtuvieron vasijas de todo el Mediterráneo oriental. Estos serán, puede que estos cananeos hayan servido para las soldadescas de los fenicios, para, para la protección patrimonial de la zona, de los barcos, los galeones. Algo debe haber acá, algún tipo de historia que puede darnos a entender qué pasó aquí. Durante el largo reinado de Ramsés II, de la dinastía 19, el Egipto imperial controlaba la región de Canaán y su administración proporcionaba condiciones seguras para un extenso comercio internacional. O sea, crearon la PAPS egipcia, una, una red de poderes, de lazos con los gobernantes locales de la zona, que ayudaron pues a que haya más tranquilidad, más seguridad y por lo tanto mejor comercio. Entonces muchos se articularon en estas redes comerciales, ¿no? Incluido, parece, la persona que fuera enterrada aquí, que fue también fue articulada en estas redes comerciales, fue parte de todas esas redes y consiguió bastante, ah, una vida acomodada, según podemos ver acá. Bueno, entonces, todavía no se sabe el lugar exacto donde, no, eh, porque no sabe todavía porque todavía no terminan de ver esto y hay que guardar esto de los vaqueros, ¿no? Porque ha habido eh, un intento, dicen, de robar esto, ¿no? Un intento. Bueno, entonces, eso es lo que había aquí, ¿no? En la zona de Canaán, la Canaán, de la época de los jueces, esta es de la época de los jueces de Israel. En las costas, eso es en las costas. Por lo tanto, hay mucha presencia cananea en las costas, porque sabemos que los israelitas que, que protagonizaron el éxodo se refugiaron en las montañas, sí, en los cerros, en las montañas. Ahí hacían sus pequeñas aldeas en las montañas, en los cerros, ¿no? Sus pequeñas ciudades, ¿no? Lo hacían así en los cerros que había ahí, en las montañas. Pero no bajaban mucho al llano, pero sí tenían que bajar para comerciar. Entonces había cananeos de las ciudades cananitas que tenían carros de guerra y con esos carros podían sortear, podrían recorrer y patrullar todas las llanuras que había ahí en Palestina. Eso también hemos hablado aquí. Como podían patrullar todas esas llanuras, ellos tenían el control de la zona, ¿no? Y los israelitas estaban en los cerros, ¿no? Pero para pasar de un cerro, de un valle al otro, tenías que bajar a la llanura. Y ahí estaban los carros de los cananitas patrullando. Entonces, tuvieron que vivir así pues unos 200 años, más todavía, hasta que se forme su monarquía de ellos. Entonces, recién ahí pudo haber cierta paz, cierta tranquilidad para que puedan bajar y puedan hacer sus comercios normal. Recién ahí. O sea, por eso crearon su monarquía, los mismos israelitas, para poder tener esa paz y esa seguridad que tuvieron los cananitas en ese tiempo con los egipcios y les dio oportunidad de comerciar. Por eso también pidieron también su monarquía, ¿no? Su monarquía. Quizás eso fue lo que los motivó. Bueno, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.